La Fundación de Educación Ambiental y el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables presentan Un hombre preocupado. Dos días atrás, hurgando en la biblioteca, cayó a mis pies una figurilla hecha en papel doblado. Me incliné para recogerla. Se trataba de un cisne. La suave textura del papel insinuaba la grácil figura del ave. No recordaba cuándo decidí conservar aquella manualidad de la infancia, pero en sus alas de papel voló el recuerdo hasta el regazo de mi madre. Mujer delicada, amante de las bellas artes, distribuía la semana entre sus diversas aficiones. Así el lunes lo dedicaba a la pintura, el martes a labores de costura y bordado. El miércoles estaba estrictamente reservado a la poesía, leyendo a sus autores favoritos o ensayando sonetos de delicada consonancia. El jueves lo ocupaban las clases de música. En esta tarea estaba involucrada toda la familia, y cuando protestábamos, recordaba a Mozart, al cual ponía como ejemplo de talento y voluntad. ¿Sabías que a los 6 años ya el joven Wolfgang Amadeus escribía minués y alegros? Y bien que lo sabía yo, tan voluntarioso como duro de oído, para aflicción de mi madre. El viernes lo ocupaban las labores de origami, el milenario arte japonés de figuras en papel doblado. Mi hermana, bajo la hábil dirección de mamá, daba vida a flores y animales de las más variadas especies. Una de estas sesiones, la recuerdo muy bien, sirvió a mamá, gran amante de la naturaleza, para darnos una lección imborrable que indudablemente ha determinado la vocación conservacionista y el interés que ha caracterizado nuestra existencia por todo cuanto concierne al mundo en que vivimos. Había señalado yo la necesidad de separar plantas de animales, pues imaginaba que eran dos mundos distintos que no debían mezclarse en aquella forma arbitraria, como lo hacía mi hermana. Mi madre pronto me sacó de mi error y con aquella inefable mezcla de misticismo y ciencia que la caracterizaba, nos impartió la primera lección de ecología. La naturaleza es la obra perfecta de un gran artista que ha sabido colocar los elementos que la componen en tan armonioso equilibrio que ese fenómeno maravilloso como es la vida puede evolucionar por sí mismo y desarrollarse en una interrelación constante y permanente. El proceso de la vida es circular. Nuestro planeta, las estrellas, las órbitas en que se mueven, el universo mismo, según lo explica Alberto Einstein, y el ciclo de la vida, todo es circular. Todo comienza y termina para volver a comenzar en una rotación infinita. La muerte no existe, exclamó para nuestro asombro. Es sólo el retorno a un nuevo comienzo.
Infinidad de plantas y animales son desintegrados constantemente para ser reincorporados al suelo. Es el laboratorio del planeta donde se cumplen procesos biológicos y químicos destinados a transformar la materia orgánica e inorgánica en alimento asimilable por las plantas. De esta forma, las plantas se constituyen en el primer eslabón de una cadena alimenticia que se cierra sobre sí misma. No comprendía yo bien el asunto, pero la paciencia infinita de aquel ser preocupado y estudioso traía luz sobre las brumas de mi ignorancia. ¿Quiénes se comen a las plantas?, me preguntó. Y yo le respondí que las vacas. En efecto, las vacas y todos los demás animales comúnmente llamados herbívoros prosperan en su hábitat, en el cual sus comunidades vegetales predilectas estén presentes e intactas. Los animales zoófagos o carnívoros se mantienen de los herbívoros, y las pocas especies heterófagas u omnívoras, o sea, que comen plantas y carne indistintamente, prosperan cuando cualquiera de los dos tipos de alimentos están disponibles. Mi hermana intervino entonces para decir que yo era un omnívoro, a lo que mamá respondió afirmativamente, complacida por la deducción de mi hermana menor. Pero para mí, el asunto no tenía ninguna gracia, pues adivinaba en el brillante ingenio de la niña el deseo de llamarme animal sin exponerse a las consecuencias. Mamá tenía un semillero de especies vegetales autóctonas y aclimatadas. Representantes de las especies arbóreas de Caracas germinaban en macetas y ya suficientemente crecidas eran obsequiadas por mamá a sus amistades o sembradas en donde se pudiera, en un afán por combatir la acción devastadora de quienes se empeñaban en convertir este espléndido valle en una gran ciudad. Igualmente, poseía mamá un pequeño museo de especímenes animales y vegetales. La tarea de coleccionar y además visitar museos la consideraba fundamental en el proceso de aprendizaje. Si siempre fui duro para la música, en cambio los latinismos me resultaban un juego de niños. De esta forma, me fue fácil reconocer las especies más conocidas por su nombre científico. Mis dos árboles favoritos pertenecen a la familia de las Bignoniaceae y son la Tabebuia crisanta, conocida por todos como araguaney, y la Tabebuia rosea o apamate. Mamá había construido una caja de tierra valiéndose de una antigua pecera. Era un corte transversal del suelo destinado a mostrarnos su constitución y cómo la fauna determina sus cualidades. Los suelos que producen plantas no existirían a no ser por el trabajo paciente y eficaz de la fauna, decía mamá. El radio de acción de la fauna se limita al estrato superior. Las lombrices de tierra trabajan hasta 2,5 metros de profundidad. Esta ayuda aumenta el vigor y la fertilidad de los suelos mediante la creación del sistema de agujeros y cavidades por los cuales pueden circular el aire y el agua y en cuyos espacios pueden establecerse los microorganismos, hongos y bacterias. Son los laboriosos seres animales los que fabrican la sustancia del humus, esencia de todo suelo productivo. La respiración animal, por otra parte, suministra el dióxido carbónico que es indispensable para el crecimiento de las plantas. Acompañaba estas explicaciones con la adecuada mímica y todos la imitábamos haciendo respiración profunda, afanados por suministrar mucho dióxido de carbono a las plantas de mamá. Una vez, en un parque, nos demostró cómo la fauna también ayuda a las plantas dispersando las semillas y proveyendo pequeñas raciones de abono. Un pajarito colaboró dejando caer un poco de su abono sobre mi cabeza, haciéndome objeto de las burlas de mi hermana. A pesar de que veíamos plantas por todas partes, mamá nos dijo que el reino animal era en número de especies aproximadamente 4 veces mayor que el reino de las plantas, pero que ambos reinos dependían el uno del otro, como lo demostraban las interrelaciones que constantemente detectábamos. ¿Se han fijado en las flores?
sería difícil no encontrar algunas abejas rondando. Su intención es obtener de ellas el polen para producir la miel, pero involuntariamente están cooperando en la reproducción de las plantas. El polen, durante la ronda diaria, es llevado de flor en flor por las abejas, permitiendo así la polinización. De esta manera, las especies tienen garantizada la supervivencia. Tarea similar cumplen los pájaros. Al comer los frutos también tragan las semillas o las dejan caer al suelo. Si las tragan, luego las expulsan en otros lugares lejanos. Allí germinan y la especie se difunde en grandes extensiones de territorio. A propósito de las aves, en una visita que hice recientemente a las siembras de arroz en el estado Guárico, pude constatar una vez más cómo cualquier acción que ejerza el hombre sobre la naturaleza tiene inevitablemente sus consecuencias. El cultivo de esta región ha redundado en una tan grande proliferación de patos que estos han llegado a convertirse en una plaga. Finalmente, la solución que se ha encontrado es permitir la cacería controlada, ya que resulta la más ventajosa y exenta de los riesgos de otros métodos como el uso de morteros y cohetes, que son una carga económica para los agricultores, o el empleo de sustancias altamente tóxicas que, si bien eliminan a los patos, también afectan otras especies animales. Recuerdo que mamá jamás permitía que se hiciese daño a los animales. Hoy, al tener noticia de estos procedimientos, no puedo evitar sentir cierto malestar, producto de mis ancestrales convicciones, pero hay que reconocer que es una acción necesaria. Todo cuanto mamá me enseñaba resultaba útil en mis estudios. Siempre conté con el apoyo de mamá. Solícita y estudiosa, participaba de mis labores escolares, motivándome y planteándome incógnitas que debía siempre despejar. Recuerdo una tarea en que se me pedía explicar la relación de la vida vegetal y animal. Me quedé boquiabierto, pues para mí las plantas y los animales eran mundos distintos, cuyas relaciones me resultaban imprecisas. Mamá acudió en mi auxilio, no para dictarme la respuesta, sino para hacerme extraerla de sus amenas explicaciones. Aunque en aquellos tiempos no existían las mismas facilidades que hoy en día para desplazarse por el territorio nacional, la necesidad de mis padres de estar en contacto con la naturaleza había creado el hábito en mi familia de destinar las vacaciones escolares a viajar a las distintas regiones de Venezuela. De esta forma, a tan temprana edad, conocía yo prácticamente toda la zoogeografía del país, concepto que mi madre nos explicaba. Es la parte de la ciencia llamada biogeografía que estudia la relación clima, suelos, flora y fauna de paisajes y regiones, la evolución y dinámica actual de las áreas de distribución de los animales y las relaciones recíprocas entre dichas áreas y el hombre. Mamá acudía a su experiencia para ayudarme a encontrar respuestas. ¿Recuerdas cuando estuvimos en la hacienda de tu abuelo? ¿Cómo no recordarlo? El viejo criaba ganado y cultivaba plátanos al sur del lago de Maracaibo. No íbamos con frecuencia por razones evidentes, pero cuando lo hacíamos, los 15 o 20 días que permanecíamos allí, volaban como las golondrinas al amanecer. De noche sentíamos el rugido profundo y lejano del tigre y el aullido de los monos. Aquella selva lluviosa era un misterio incitante y ominoso. Los gigantescos árboles de tronco notablemente recto y liso, las copas a más de 30 metros del suelo, la abundancia de plantas trepadoras o enredaderas, la variedad de animales, perezas, lapas, osos hormigueros, el tucán, los multicolores papagayos. El álbum de mamá contenía no solo nuestras imágenes, sino una variadísima muestra de todo cuanto le pareciera interesante. Evidentemente, mamá aplicaba en sus estudios métodos científicos. El proceso de clasificación le permitía ordenar datos para facilitar una posterior investigación.
Cambió la página y me preguntó si recordaba el viaje que habíamos hecho a Mérida el año anterior. Y cómo no. Subir por aquellas montañas tan altas era una aventura plena de emociones. Me hizo evocar el bosque, cuyos árboles estaban coronados por una faja de nubes. Me explicó que esas nubes no eran otra cosa que agua condensada producto de la fuerte evaporación en la llanura. Aquí los árboles también alcanzan grandes dimensiones y sus hojas son perennes. Este es un bosque nublado. Aunque la fauna es de difícil precisión por la capacidad de traslación de los animales, se puede encontrar numerosa variedad. Está el mapache, el gavilán real, el mono capuchino y hasta el oso frontino. Con estas fotos y la evocación de aquellas vacaciones, mamá se las ingenió para explicarme lo que es una zona de vida. Es una clasificación, dijo, por la cual se define cuantitativamente la relación que existe en el orden natural entre los factores principales del clima, como son la biotemperatura, precipitación, humedad ambiental y la vegetación. Oye, yo estuve en ese cementerio de árboles, exclamé. Se trataba de un aserradero en Barinas que habíamos visitado algún tiempo atrás durante una gestión de negocios de papá. Aquellos inmensos troncos habían pertenecido a árboles talados en bosques deciduos, dijo mamá. Y al ver mi perplejidad me explicó que así se llamaban los bosques cuyos árboles pierden las hojas entre noviembre y diciembre hasta abril, pero que durante la estación lluviosa retoñan de nuevo y el bosque se vuelve completamente verde. Los árboles de estos bosques son considerados como los de mayor valor económico y sus suelos los más apropiados para la actividad agrícola y pecuaria. En el inmenso bosque deciduo, el número de especies vegetales puede calcularse en centenas. Me mostró fotos del mijao, el merey, el jobo, araguaney y madereros como la caoba, el jabillo y el cedro. La variedad y vastedad de aquella riqueza vegetal y animal me colmaban de asombro, pero recuerdo las palabras de mamá, dichas a media voz, como un triste pensamiento, que años después supe pertenecían a la silva de don Andrés Bello. Mas, oh, si cual no cede, el tuyo fértil zona a suelo alguno, y como de natura esmero ha sido, de tu indolente habitador lo fuera. La poética reflexión escapó a mi entendimiento en aquella época. Los años se encargarían de clarificar su profunda amargura. Oh, si al falaz ruido la dicha al fin supiese verdadera anteponer, que del umbral le llama del labrador sencillo, lejos del necio y vano fasto, el mentido brillo, el ocio pestilente ciudadano. Cualquier análisis, cualquier estudio de la tierra, irremediablemente nos hace converger en el hombre. Usufructuario de este planeta, el único que rompe el equilibrio, la armonía entre flora y fauna, talando y cazando, entre agua y atmósfera, corrompiendo y contaminando. ¿Por qué ilusión funesta aquellos que fortuna hizo señores de tan dichosa tierra y pingüe y varia, al cuidado abandonan y a la fe mercenaria las patrias heredades, y en el ciego tumulto se aprisionan de míseras ciudades? Sabana, propicia para el esfuerzo como lo fue para la hazaña. Mamá, parafraseando a Gallegos, nos decía que si la sangre llanera en gran medida nos había dado la libertad política, no podíamos esperar menos del suelo llanero, que junto a las zonas agrícolas nos podía dar la libertad económica. La riqueza petrolera comenzaba a florecer y con pesar veíamos la sucesiva emigración de hombres del campo hacia esos otros campos, los petroleros. Pero mamá, con un aire profético, decía que tarde o temprano tendríamos que retornar a la tierra, porque aquella tentación negra no duraría para siempre.
Hoy, todavía los inmensos pastizales esperan mejores días, la toma del relevo. Allí están los morichales o mata llanera, y las bandadas de blanco inmaculado, las manadas de vacuno y caballar. Mi tarea había sido casi terminada. Una vez vista la zona xerófita con su vegetación desértica y chaparrales, los bosques semisecos con sus espinares y cujizales, y los bosques secos, mejor conocidos como cardonales, subimos a los páramos donde no existen árboles. Las montañas, arropadas de frailejones, se apretujan unas con otras para resistir el frío del erguido monte siempre cano. La frágil figurilla de papel, aún en mi mano, a pesar de los gratos recuerdos que evoca de mi infancia, hoy en día se presenta como una caricatura. El arte y la imaginación desplegadas en confeccionarla distan mucho de la magnificencia de la obra natural. Ojalá la hermosa relación de estas fantasías vivas, danzantes entre el verde follaje, en armoniosa convivencia con su medio, sigan siendo el símbolo de este planeta azul.